Doy gracias a Dios por estar aquí en medio vuestro para compartir pues alguna experiencia como también de la palabra de Dios. Como ya la mayoría lo sabe, mi nombre es Moisés. Yo conocí al Señor a la edad de 20 años en Lebu, y estando allí en Lebu sentí trabajando en medio de los bosques, sentí esa inquietud de acercarme a Dios y entregué mi corazón a Dios y mi vida en la iglesia de Lebu. Y de inmediato, a la semana siguiente, conocí al pastor Elías Soto, el cual llegó a visitar la iglesia y él pues me echó el ojo en el sentido espiritual. Me lo presentaron y él pues se dio de que allí había uno que podía pues servir a Dios. Así que me invitó a Dota. Allí estuve trabajando con él en una tienda que él tenía, y allí empecé a mamar la leche espiritual a través del pastor Elías Soto y a enseñarme los primeros pasos para afirmar mi caminar cristiano. Y a raíz de eso pues sentí esa inquietud de leer la palabra de Dios y también de trabajar para Dios. Empecé a sentir esa inquietud de predicar el Evangelio, ese interés por llevar la palabra de Dios a otras personas. Y así pasaron los años. Estuve acompañando al pastor Elías Soto a visitar las iglesias, tanto en bus o en vehículo, o también caminando a pie muchas veces, a Punta de Lavapié, a Quirico, a Yoyeo, a Huentelolén, nombres que parecen extraños ahora, pero existen. Y allí llevábamos la palabra del Señor y la visita de parte de Dios. Entonces sentí esa inquietud de predicar la palabra de Dios. Entonces tuve el privilegio de ser el primer presidente de los jóvenes de la corporación. Esto data del año 1967. Yo conocí al Señor en el 65. Y aquí en la UIT de la Perdiz fue una de las reuniones que teníamos con los jóvenes, congreso de jóvenes que se estaban desarrollando, y estuve muchas veces aquí en la UIT de la Perdiz compartiendo la palabra de Dios y también trayendo algunos temas de enseñanza para la iglesia, en la cual en esos tiempos estaba el pastor Luis Toro y otros hermanos más que no recuerdo. También estuve en Chihuayante con el correr de los años, trayendo algunos estudios, y el hermano aquí Freire su apellido, él se acuerda hasta de los temas y de las ilustraciones que hacían en los años 1968. Entonces, qué memoria pues tiene el hermano, y cómo también la palabra de Dios trae su influencia. Y como digo, tenía esa inquietud de predicar el Evangelio. Y cuando trabajaba en los bosques, pues allí en medio de los bosques yo predicaba la palabra de Dios. Quería aprender. Ponía una Biblia, la Biblia encima de un tronco de árbol, y allí le predicaba a los pájaros. Y a los pájaros yo les decía: pájaros, oíd la palabra de Dios. Y los pájaros cantaban. Y el cantar de esos pájaros me parecía que era la confirmación de la gente que escuchaba de la palabra de Dios. O también me iba a las playas, ahí en Laraquete, muy temprano por la mañana a orar, y después le predicaba al mar. Cuando levantaba las olas, me parecía que era la gente que se ponía en pie para escuchar de la palabra de Dios. Y allí, pues al mar, a la gente, le gritaba a voz en cuello la palabra de Dios,
arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces las olas reventaban y venían a mis pies, me parecía que era la gente pues que venía y a mis pies para llevar la palabra del amor de Dios. Y así fue mi comenzar pues en el trabajo de la obra de Dios, en el amor a las cosas de Dios. Entonces el Señor permitió que empezara pues a tener interés por la obra de Dios, por las misiones, y pude realizar de parte de Dios algunas pequeñas campañas de evangelización en distintos sectores, aquí mismo en la Huid de la Perdiz, en Barrio Norte, en San Pedro, en Esigüeyante, en varias partes, con esa inquietud de llevar la palabra de Dios, acompañado lógicamente con otras personas. Y en una de esas pequeñas campañas conoció al Señor el hermano Pedro Rodríguez, no sabe si usted lo conoce. Él lo conoció allá en Barrio Norte, en el último día de campaña. Se acercó allí debajo de un árbol, allí escuchó la palabra y el último día de la campaña pues se entregó a Dios. Entonces uno de los frutos de ese trabajo también fue ese. Lo digo como mención para que vean ustedes cómo el Señor pues va obrando en la vida de las personas. Estuve a cargo de la iglesia ahí en Barrio Norte cuando comenzó a desarrollarse, y en Sigüeyante también estuve en calle Grandón, estuve un tiempo. Y cuando estaba en estas actividades tuve un sueño por la noche, y en ese sueño escuché una voz que me decía: quítate la corbata, da cuenta de tu mayordomía y empieza a trabajar de cero. Entonces yo no lo entendí, y a la otra noche igual: quítate la corbata, da cuenta de tu mayordomía y empieza a trabajar de cero. Entonces, como acostumbraba yo a usar corbata para ir a la iglesia, como suele ser, entonces pues me quité la corbata, y en una reunión de pastores en San Pedro entregué mis responsabilidades que tenía de Sigüeyante y de Barrio Norte. Entonces pues no entendieron, yo tampoco entendí. Eso era dar cuenta de la mayordomía y empezar a trabajar de cero. Entonces yo no entendía esos propósitos, no entendía esos llamamientos, y los pastores también lógicamente no lo entendían. Me dijeron: pero ¿cómo Dios puede decir que te quites la corbata, que entregues tus responsabilidades y que empieces a trabajar de cero? Pero yo tampoco lo entendía. Hablo del año 1971 aproximadamente. Entonces pues me quité la corbata y esperando qué es lo que el Señor tenía para mí, o qué es lo que debía hacer. Y un día iba por la plaza de Concepción en un atardecer, iban pasando un grupo de hippies con sus pelos largos, como ustedes saben, sus ropas también de hippie, sus collares, sus instrumentos, su guitarra, bongo, etcétera, etcétera, e iban de cara al parque. Entonces yo sentí pues también en mi corazón de seguirlos. No llevaba ningún llamamiento especial, pero yo les seguí. Entonces fueron allí al parque, fueron alrededor de una fogata, y yo me puse en medio de la fogata, lógicamente pues sin corbata, normal. Entonces empezaron ahí a dar vueltas en la fogata, y yo también. Se subieron arriba de unos árboles que habían en el Parque Ecuador, pues yo también me subí arriba de los árboles. Bajaron, se pusieron alrededor de la fogata,
empezaron a mover la cabeza, pues yo también a mover la cabeza. Empezaron a sonreír, pues yo también. Entonces me quedaron mirando. Y me quedaron mirando y me dijeron, oye, tú parece que estás más volado que nosotros. ¿Con qué te vuelas? O sea, ¿con qué te drogas? Entonces dije, no, que yo no me drogo. Entonces dijeron, no, si tú te drogas, tú te vuelas con algo que nosotros no conocemos, porque tú tienes una sonrisa, tienes un aspecto, pues que se ve de que tú te colocas con algo más especial que lo que nosotros conocemos. Entonces yo le decía, no, yo no me vuelo. Empecé a coger el lenguaje. Yo no me vuelo. Entonces me dijeron, sí, enséñanos, tío, tu droga, tu voladura. Entonces de repente me vino la luz a mi cabeza y le dije, sí, tengo una droga especial. Enséñanos, tío, enséñanos. Bien, pues vamos para la casa. Entonces yo vivía en Villanonguén. Y allí, pues llegué con un montón de hippies a la casa. Entonces la señora dijo, pero ¿y qué? Viene esta gente aquí. Con una sonajera que llevaban ahí, ellos. Y llegaron allí a la casa. Entonces dije, ¿en qué lío me he metido? Entonces se sentaron allí en el suelo y empezaron a sacar los pitos y empezaron pues a preparar sus cosas y a fumar. Y otros sacaron las pepas se le llama a las pastillas. Y empezaron pues ahí a volarse. Entonces me dijeron, enséñanos pues tu droga. Entonces le dije, bien, les enseño la droga. Mi droga es invisible, mi droga es espiritual, y hay que cogerla pues con ojos cerrados. Pues voy a clamar después a mi droga. Entonces todos agacharon la cabeza, cerraron sus ojos, y yo empecé a clamar al Señor, a clamar la droga espiritual, que es el Espíritu Santo. Y empezamos allí a clamar, empecé a clamar, y antes de terminar la oración cayó el Espíritu Santo en todos aquellos que estaban allí reunidos. Fueron conmovidos sus corazones, hablaron en nuevas lenguas, así en la situación que yo estaba, y se sentía pues la presencia y el poder de Dios. Y allí pues nació aquel trabajo, aquel movimiento espiritual que se denominó en aquel tiempo la onda de Jesús, y después pasó a ser los seguidores de Jesús, porque era la onda de Jesús, la onda espiritual que transformaba los corazones, que redimía al hombre, que llenaba al ser humano y lo hacía volar, lo elevaba en la altura espiritual y moral y física, y en todo sentido de la palabra. Entonces tuve muchos convertidos, los cuales siguieron al Señor, se entregaron a Dios, transformaron su vida, y después empezamos por muchos pueblos, Penco, Lirquén, Tomé, Talcahuano, Concepción, Culanidagua, Elebu, Concepción, Culanidagua, Elebu. Yo iba con todos los hippies anunciando pues la palabra del Señor. Pero yo no les dije que se cortaran el pelo, yo no les dije que cambiaran sus vestiduras. ¿Para qué? Para identificarse con los demás de su mismo entorno. Lo que sí compartía era pues el cambio de vida que Dios produce en el ser humano, y que el Espíritu Santo es pues la droga espiritual, pero una droga permanente que transforma a la criatura y que la llena.
todo su sentido y le da satisfacción al individuo, todo el sentido de la palabra. Y así han pasado los años y estuve varios años trabajando en ese aspecto, y allí fue entonces, en ese tiempo, cuando tenía una tienda en Concepción, 2 tiendas, en la Galería Villa y en la Internacional, debajo del Araucano. Pero todo se vino abajo, la economía se vino abajo, entonces quedé a brazo cruzado. Y allí entonces empecé a mirar cómo podía salir adelante de mi situación personal, porque también había bajado espiritualmente en forma personal, y la economía también. Entonces preparé mi viaje para ir a Australia. Tenía 3 hermanos en Australia que estaban viviendo y trabajando. Entonces saqué todos los documentos que me pidieron, todo lo que ellos habían solicitado para yo complementar. Y un día pues me fui con mi maleta y con mis ilusiones a Santiago de Chile para pasar a confirmar ya el pasaporte y irme para Australia. Entonces, llegando allí en la embajada, entregué mi pasaporte en la embajada australiana y me dijeron: vuelve en 15 minutos. Entonces volví a los 15 minutos con una sonrisa, con una satisfacción que todo iba pues bien, y con mi maleta y con las ilusiones de salir adelante. Entonces me entregaron el pasaporte y abrí el pasaporte con mucha alegría, esperando la última confirmación. Pero me llegó una sorpresa, que en el medio del pasaporte me habían puesto un sello en el cual decía: no autorizado para entrar en Australia. Pedí explicaciones y me dijeron: no hay explicación. El embajador ha puesto esto y de aquí no se puede sobrepasar. Entonces se me vino el mundo abajo, el mundo, las ilusiones, todo. Y empecé a caminar muy triste por Santiago, y de pronto vi la embajada de España. Entonces dije: ¿a qué voy a España? ¿A qué voy a España? Dije. No era por llamamiento, no era por una indicación de Dios directa, sino de una forma indirecta. Yo dije: ¿a qué voy a España? Entonces entré. Y llegando allí me pregunta el de la ventanilla: ¿para dónde va, joven? Le dije: quiero ir a España. ¿Y a qué va a ir a España?, me dijo. Entonces en un momento no hallé que responderle, pero al otro momento, al otro segundo, tenía la respuesta. Y le dije: a predicar el Evangelio. Yo no iba a predicar el Evangelio, yo iba por lo material, yo iba por lo económico, pero se me salió, pues. Claro. Entonces dije: a predicar el Evangelio. Entonces el hombre cogió un timbre y lo puso en mi pasaporte, en la otra hoja que estaba ya timbrada, porque lógicamente que la miró. Entonces me dijo: bienvenido a España. Y esa fue mi partida para España en el año 81. Yo no me fui con ningún nombramiento, no me fui con ninguna profecía, no me fui por ningún sueño que tuve para ir a España, no me fui por ningún mandamiento, sino me fui por lo económico. Pero el Señor pues cobró su palabra. Entonces seguramente el Señor diría: este gallito que dijo que iba a predicar el Evangelio, pues pues aquí lo voy a hacer predicar, pues. Claro. Entonces empecé a trabajar en lo material. Estoy haciendo un resumen para que vean cómo son las cosas de Dios. Y comencé a trabajar en lo material y también pues a llevar la palabra de Dios, a encajarme en el ambiente en el cual estaba viviendo, el entorno, y a llevar el mensaje del Señor. Y allí me llevé la sorpresa. Esto fue en el año 81, que yo llegué a una ciudad
que se llama Teruel, para que ustedes se recuerden las oraciones. Teruel es una ciudad y una provincia en la cual no había, en toda la ciudad de 45.000 habitantes, ningún creyente. Al llegar a España, en primer lugar llegué a una ciudad que se llamaba Guadalajara, y allí el Señor permitió que a los 3 días de haber estado en aquella ciudad, con mucho temblor, porque no sabía cuáles eran los planes para mi vida, entonces el Señor permitió que conociera a un hermano, a un pastor, el cual él me dijo, conozco en una ciudad que se llama Teruel a un misionero que se llama Carlos, él es de Suecia, no habla muy bien el español y posiblemente tú podrías encajar allí, en aquel trabajo del Señor. Así que me dio su dirección. Este misionero en Teruel no tenía teléfono, así que me dio su dirección, porque él tenía conocimiento que estaba allí, en aquella ciudad llamada Teruel. De inmediato me encaminé hacia esta ciudad de Teruel, que queda aproximadamente a 300 kilómetros al norte de Madrid. Llegué a aquella ciudad, busqué la dirección y estuve entonces frente a la puerta en donde vivía ese misionero. Toqué a la puerta allí de su casa y rápidamente se abrió la puerta y allí estaba un hombre alto, rubio, y lo primero que me dijo fue: bienvenido, hermano. Yo me quedé sorprendido ante aquellas palabras. Entonces nuevamente me dijo: bienvenido, hermano. Anoche el Señor me dijo: mañana va a venir un siervo mío a ayudarte a trabajar en la obra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Qué cosas más tremendas hace el Señor. Allí nos abrazamos, nos gozamos, me dio la bienvenida a su casa. Él estaba con su esposa y su hija pequeña, y allí estuve pues con él, ayudándole a trabajar en la ciudad de Teruel. Pero yo no sabía los planes del Señor. Este misionero había estado ya alrededor de 2 años y medio en la ciudad, moviendo la tierra, viviendo, evangelizando, orando, y tenía que regresarse a su país, a Suecia, porque así era el enviado. Entonces él tenía que irse, y él tenía esta oración delante del Señor diciendo: Señor, he terminado mi tiempo aquí, me han enviado a esta ciudad por 2 años y medio, a 3, tengo que regresarme, y aquí, ¿quién va a continuar, Señor, con esta obra? Pero como el Señor es sabio y poderoso, Él encajó entonces mi llegada con la llegada o con la partida de este misionero. Así que nos gozamos por los planes del Señor, cómo Él coordina todas las cosas. Así que estuve con Él alrededor de medio año, y Él ya tenía que regresarse a su país. Allí entonces estuvimos trabajando en la obra. No había ninguna iglesia, y rápidamente el Señor permitió que unos jóvenes tomaran la decisión por el Señor y con gozo recibieron a Cristo en sus corazones, y les bautizamos en aquel tiempo en que estaba este misionero, para honra y gloria de Dios. Pasaron los días
el misionero tenía que regresar a su país. Aquellos jóvenes que cogieron al Señor y que habían sido bautizados, pues se alejaron, y allí no quedó nada en la ciudad de Teruel, ni en toda la provincia. Entonces, el misionero ya se regresó a su país, pero el Señor tenía coordinado que me quedara allí en ese trabajo en la obra del Señor. Así me dirigí a otro pueblo para vivir, para comenzar a trabajar, y allí entonces comenzó a desarrollarse la obra de Dios como Él lo tenía previsto. Por lo cual han pasado los años y en la ciudad de Teruel se fundó, por la gracia de Dios, la primera iglesia evangélica en toda la ciudad, que tiene alrededor de entre 40 a 45.000 habitantes, para honra y gloria de Dios. También el Señor permitió en otros pueblos, un pueblo que se llama Calamocha, con alrededor de 5.000 habitantes. Allí se abrió también la obra de Dios. En otro pueblo que se llama, o pequeña ciudad que se llama Andorra, de alrededor de 8.000 a 10.000 habitantes. Allí el Señor también levantó su obra a través de este ministerio, de este trabajo que había recibido de parte de Dios. Y así en otros pueblos personas se interesaron por conocer